Hola, si tienes un departamento en Chile, es importante que conozcas la ley 18.101, porque esta ley podría jugar a tu favor o en contra. Esta ley regula los bienes raíces urbanos, es decir, departamentos, casas, oficinas, pero no terrenos agrícolas. ¿Qué es importante de esta ley? Primero, protege tanto al propietario como al arrendatario. Regula los contratos pagos y términos del arriendo. Y establece qué hacer si el arrendatario no paga. Bueno, pero antes de hablar de esta ley, creo que es muy importante saber cuándo nació. 1982. Nace la ley de arriendos. Se crea para regular específicamente los bienes raíces urbanos en Chile. La ley 18.101, vamos a leer el primer artículo. Artículo 1. El contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, entendiéndose tales por los ubicados dentro del radio urbano respectivo, se regirá por las disposiciones especiales de esta ley y en lo no previsto en ella por el Código Civil. La misma norma se aplicará a los arrendamientos de viviendas situadas fuera del radio urbano, aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no exceda 1 hectárea. Creo que es interesante, y voy a leer el segundo artículo, que explica que esta ley no será aplicable a los siguientes bienes raíces urbanos: los predios de cabida superior a 1 hectárea y que tengan actitud agrícola, ganadera o forestal, o estén destinados a ese tipo de explotación. Inmuebles fiscales. Viviendas que se arrienden por temporada no superiores a 3 meses, por periodos continuos o discontinuos, siempre que los sean amobladas y para fines de descanso o turismo. También aplica para hoteles, residenciales y establecimientos similares, en las relaciones derivadas del hospedaje y estacionamiento de automóviles y vehículos. Las viviendas regidas por la ley 19.281 y, no obstante, los juicios que se originen en relación con los contratos que se refieren a los números 3 y 5 de este artículo. Los números 3 y 5, para que no nos perdamos, se refiere a las viviendas que se arrienden por temporadas no superiores de 3 meses, por periodos continuos o discontinuos, siempre que sean amoblados y para fines de descanso. Y el artículo 5, estacionamientos de automóviles y vehículos, ¿ok? Entonces dice que a esos dos artículos, al 3 y al 5, no aplica. Se sustanciará con arreglo al procedimiento establecido en el título 3 de la presente. O sea, tiene otro tipo de procedimiento, ¿ya? Pero no nos vamos a ir por ahí porque estamos ahorita hablando de la ley para arriendos urbanos, ¿ok? Entonces, bueno, este es el encabezado, este es el primer artículo de esta ley, que es súper interesante, realmente es muy intrigante. También voy a nombrar algunos títulos, ¿sí? Por ejemplo, el título 2 habla del desahucio y la restitución, el título 3 de la competencia y del procedimiento, el título 3 bis del procedimiento monitorio para el cobro de rentas de arrendamiento, el título 4 disposiciones generales, título 5 del arrendamiento y subarriendo abusivo y del hacinamiento, título 6 disposiciones varias, disposiciones transitorias y la promulgación. Si les interesa que pues haga un video nada más dedicado a esto, leyendo y hablando de cada artículo, háganmelo saber, sería súper interesante hacer una serie de esto. Yo creo que sí, yo creo que lo podríamos hacer. Díganmelo en los comentarios qué les parece la idea. Bueno, luego en el 2003 aproximadamente tuvo otra modificación esta ley, la ley 18.101, que fueron algunos ajustes legales. Se modernizan normas de contrato y procedimientos. El 30 de junio del 2022 se publicó el Diario Oficial de la Ley 21.461, que modifica la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos y Códigos de Procedimiento Civil, con el objeto de fortalecer los derechos de los arrendadores sobre sus propiedades. Tal y como consta en la moción parlamentaria que dio origen a esta ley, cito:
El arrendamiento de bienes raíces siempre ha traído aparejado un gran problema que muchas veces se ha invisibilizado, refiriéndonos a aquellos ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones de pagar a tiempo por la utilización de un bien inmueble, o sea, que no pagan a tiempo el arriendo, utilizarlo para otros fines presupuestados o bien ocupar la propiedad sin título alguno. Súper delicado, hay una ley que es esta ley, la ley 21.461, que se encarga de este pequeño problema, ¿ok? Entonces aquí practica 3 ejes centrales: la nueva medida precautoria de restitución anticipada del inmueble, ¿sí?, el nuevo procedimiento monitorio para el cobro de rentas de arrendamiento y la nueva presunción del contrato de arrendamiento que no consta por escrito. Es importante que hablemos un poquito de esta ley, de esta nueva medida. Ya les voy a leer lo que dice el artículo que he investigado para ustedes. Igual este artículo lo pueden revisar en la descripción del canal, porque obviamente la información que nosotros manejamos aquí es una información que se puede conseguir en internet, que es clara y transparente, y obviamente la fuente la tenemos, ¿ya? Entonces fíjense que, ¿qué es lo que dice? En los casos que los arrendadores demanden la terminación del contrato de arrendamiento, podrán pedir la restitución anticipada siempre que se haya destruido parcialmente el inmueble o haya quedado inutilizado para su uso como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. Así, de lograr acreditar el daño, el juez podrá ordenar que se restituya anticipadamente el inmueble y el lanzamiento del arrendatario, con auxilio de la fuerza pública de ser necesario. Además, si el juez lo considera necesario, podrá pedir una caución al demandante para conceder la medida. Esta modificación viene a agilizar las medidas que los propietarios pueden utilizar para asegurar el buen uso y la conservación de sus bienes raíces que se han entregado en arrendamiento. Quiero decir y agregar que si, por ejemplo, tú decides irte de la propiedad de golpe, porque sí, aunque hayas dejado la propiedad en buenas condiciones, estás infringiendo el contrato, y hay una cláusula que habla acerca de que si te vas antes de que se termine el contrato, dependiendo del contrato, ¿ya? Pero en la mayoría de los contratos hay una cláusula que habla de que si te vas de golpe sin avisar 30 o 60 días antes, puede haber una multa, pueden hacer que pagues todo el resto del año más una multa. O sea, es una cosa asombrosa, sin contar lo que tienes que pagar extra para que te bajen de DICOM, que son casi como 500.000 pesos, no es cualquier cosa. De hecho, podemos hablar de eso, como qué pasa cuando me voy del arriendo, qué pasa cuando me ingresan en DICOM y cómo salir de esa deuda y cómo pues resolver esa situación. Porque sí, nos podemos equivocar, podemos pasar por situaciones que no podemos controlar, y a veces no podemos estar dentro de la propiedad y nos tenemos que ir, pero todo tiene un procedimiento, todo tiene un proceso. No podemos hacer las cosas de golpe, porque el propietario está contando contigo para poder pagar la cuota de dividendo. Él sigue, esto es un negocio, y en lo que tú te vas, él va a tener que sacar de su bolsillo cuando ya había pactado contigo, ¿verdad? Que tú te ibas a quedar, que ibas a pagar el arriendo por un año, luego te me fuiste. ¿Cómo hace el propietario si ya se planificó contigo, arrendatario? Entonces, claro, esta ley ayuda a proteger al propietario tanto su bien inmueble, y también asegurar que el arrendatario se quede, porque, o sea, la idea es que si tú te comprometes a arrendar, es que te quedas dentro del arriendo, no tienes por qué irte, al menos de que, oye, pase algo muy fuerte, una fuerza mayor, y la comunicación es la clave para evitar cualquier tipo de procedimiento legal, cualquier tipo de inconveniente, porque sería súper incómodo, y no se lo deseo a nadie. Bueno, ahora también hablaremos de esta misma ley. Seguimos en la ley 21.461 y vamos a hablar acerca del nuevo procedimiento monitorio para el cobro de rentas de arrendamiento. Se añade un nuevo procedimiento a la ley, ¿de acuerdo? Recuerden la ley 21.461, que viene a modificar la ley 18.101. Eso es lo que yo he entendido. Igual, yo no soy abogada, eso es lo que estamos leyendo, lo que estamos comprendiendo. Pero si hay abogados que están viéndome, por favor, si hay algo que corregir, los leemos en los comentarios. Recuerden que yo soy una extranjera en Chile, estamos aquí para aprender, para leer, mejorar y hacer las cosas como se tienen que hacer.
Bien. Añade un nuevo procedimiento a la ley que permite a los arrendadores perseguir de forma rápida y eficaz el pago forzado de las rentas que se le deban y, en su defecto, la rápida restitución del inmueble y el lanzamiento de los ocupantes. Así, una vez que se presente la demanda monitoria solicitando al tribunal que se requiere el pago del deudor de las rentas, si cumple con los requisitos, el juez le acogerá y requerirá del pago al deudor, quien tendrá un plazo de tan solo 10 días para pagar las deudas más intereses y costas o formular oposiciones. Wow, imagínense, 10 días para pagar toda esa cantidad de dinero es complicado. En caso de que no comparezca o no pague o formule oposiciones, que yo creo que es lo general, que formulen oposiciones, se le tendrá por condenado al pago y se ordenará el lanzamiento de los ocupantes en un plazo no mayor a 10 días. O sea, en menos de 10 días ustedes ya estarían fuera del departamento. Antes esto se tardaba un poquito más, tengo entendido. Yo quisiera saber cómo ha sido la experiencia de ustedes propietarios, si realmente han tenido que utilizar esta ley. Espero que no. Pero bueno, de ser así, existe una ley que los protege, arrendatario. También existe esta ley, también te protege a ti. Pero tienes que hacer las cosas bien, ¿ok? Hay que hacer las cosas bien para que nos vaya bien, y más en este país. La última fase: no da presunción al contrato de arrendamiento que no consta por escrito. Como última modificación relevante, esta ley inserta un cambio al artículo 20 de la ley 18.101 respecto de los contratos de arrendamiento. Señala que si consta por escrito, las firmas de quienes suscriben deberán ser autorizadas ante el notario público. De lo contrario, no se podrá utilizar el nuevo procedimiento monitorio. Por otro lado, si no consta por escrito, se presumirá que la renta es el monto consignado de los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses consecutivos. Y solo a falta de dichos depósitos se presumirá que es el monto que señala el arrendatario. Muy importante, propietario, que todos los contratos estén notariados para que podamos ejercer bien los derechos que corresponden. Bueno, vamos con 1982, que fue cuando nació la ley de arrendamientos. 2003 aproximadamente, cuando se hicieron algunos ajustes legales, y en el 2002 la ley 21.461, entre paréntesis, devuélveme mi casa. Mucho tiempo los chilenos tuvieron problemas para que les devolvieran su propiedad. Entonces nace la ley Devuélveme mi casa para poder solucionar ese problema desde la raíz, que dice: entra en vigencia en el año 2022 como modificación a la ley 18.101 sobre arrendamientos de predios urbanos, con el objetivo de desalojar de forma más rápida a quienes tenían estos inmuebles tomados. Que según cifras de la Corte Suprema, previo a la entrada de vigencia de esta normativa, el Poder Judicial recibía 15.000 juicios por alquileres al año y solo 1 de cada 4 demandas llegaban a su fin. Hoy las cifras no varían tanto, pero existe una herramienta para enfrentarlas, que es Devuélveme mi casa. Qué interesante y qué fuerte. Imagínense esa cantidad de propietarios molestos. O sea, está fuerte. Bueno, pero lo importante es saber y reconocer cuándo aplica esta ley. ¿Cuándo aplica la ley? Solamente aplica a arriendos urbanos, que es casas, departamentos, oficinas y terrenos no mayores a 1 hectárea. ¿Ok? ¿Y a quienes no aplican? No aplica a terrenos agrícolas, a turismo, hoteles, tipo Airbnb, mi inglés. Ni hoteles, tampoco aplica a hoteles. No aplica a hoteles, ni a turistas. No es lo mismo ser turista que ser extranjero, aunque los dos son extranjeros. ¿Cuáles son los pros de esta ley para el propietario? En pocas palabras: puede demandar por no pago, puede recuperar la propiedad legalmente. Desde el 2022, el desalojo es mucho más rápido. La posibilidad de la restitución anticipada y el cobro judicial mucho más ágil. Los procesos judiciales antes del 2022 eran muy lentos, pero eso ya ha cambiado con esta nueva modificación que está dentro de los contratos que nosotros en la empresa realizamos. Otro contra es no respetar los plazos legales. Para el propietario esto puede ser un contra muy grave para su bolsillo.
Otro contra es que no puedes alojar por cuenta propia. No se puede, eso es ilegal. Tiene la obligación de mantener el inmueble. Y hay un riesgo si el contrato está mal hecho. Por eso es importante que te asesores con un abogado o un corredor experto. ¿Cuáles son los pros para el arrendatario? Bueno, para el arrendatario tiene protección legal muy fuerte, derecho a la privacidad, plazos por desalojo, no es que te van a botar a la calle de golpe, pero tienes un tiempo para poder organizarte, ¿ok? Por lo menos unos 10 días. Te puedes defender judicialmente y presunción de renta a su favor si hay contrato. Si tú estás pagando el arriendo mes a mes, si estás cumpliendo con las cosas, no hay razón para que el propietario te desaloje, ¿ok? Siempre y cuando cumplas con el contrato. ¿Cuáles son los contras para ti, arrendatario? Que si no pagas a tiempo te pueden desalojar de golpe. Desde el 2022 los procesos son más rápidos, no es como que el propietario va a ir a juicio y se va a tardar 4 meses, no, es mucho más rápido, mucho más efectivo. Estamos hablando de días. Puedes acumular una deuda judicial y créeme que acumular deudas judiciales es demasiado. O sea, de verdad que es un contra muy fuerte, muy fuerte. Porque si tú infringes el contrato, todo lo que tienes que pagar a nivel judicial va para ti, no para el propietario, va para ti. Tienes una obligación de pago hasta la entrega del inmueble. No puedes dejar de pagar el arriendo porque se va a acumular la deuda. Puedes perder la garantía. O sea, si tú diste 3 garantías, 2 garantías, vas a perderlo porque hubo, o sea, no seguiste el contrato, el propietario te denunció y ahora tienes cosas que hacer, cosas que pagar. O sea, de verdad que qué rollo. Entonces yo espero que esto nunca les llegue a pasar, por eso estamos hablando de esta ley, cómo funciona, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Tienes que tener esto en cuenta. Recuerda que esta ley no es para perjudicarte, es para protegerte. Pero si no conoces esta ley, si no entiendes cómo funciona esta ley, te puede perjudicar. Si eres un arrendatario y por alguna casualidad decides subarrendar, de hecho, tengo 8 razones por las que podrían cortar tu contrato de golpe. Hice una serie de 8 episodios hablando de esto, entonces aquí te voy a dejar la serie para que te prevengas, para que te cuides, para que cuides tu arriendo, porque ese es tu lugar seguro. Es el lugar donde estás tú, donde está tu hogar cuando llegas de trabajar. Entonces lo último que tú quieres es tener problemas donde vives. Nosotros como extranjeros queremos paz, queremos tranquilidad y por eso estamos aquí, para crecer y mejorar. Yo soy Caterina Díaz, una caraqueña en Chile, y si este video te gustó, házmelo saber con un comentario. Recuerda, yo no soy abogada, yo soy tu asesora inmobiliaria, una caraqueña en Chile. Nos vemos. Me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no. Y yo le digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone. ¡Vela! ¡Dale colorete!